Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie Guía para la Oración Ferviente. Recuerden que la meta no solamente es orar por orar, porque hasta los inconversos oran, hasta los inconversos tienen obras religiosas, hasta los inconversos tienen una vida moral. Lo importante aquí es comprender la palabra, creer en Cristo y a partir de ese momento tener una mejor comunión y cercanía con Él. Es lo importante. No solamente es llenar nuestro cerebro del conocimiento y la verdad, el conocimiento adecuado de la verdad, sino que eso debe de redundar para tener una mejor comunión, una mejor cercanía y un mejor compañerismo. Y el medio que nos ha dado Dios, uno de ellos, y el tristemente más descuidado, es la oración personal, así como el estudio personal de la palabra. Entonces hoy vamos a seguir viendo nuestro pasaje que empezamos a ver la semana pasada, hoy domingo 21 de junio del 2026, Guía para la Oración Ferviente número 14, y vamos a Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Antes de Apocalipsis está Judas, solamente tiene 25 versículos. Judas 24 y 25, ahí está escrito en el pizarrón. Voy a leer rápidamente. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte, como les dije, de estos dos versículos, y de toda la serie es la parte o el tema número 14. Entonces, vean esto, vamos a empezar de una vez a manera de introducción. Cuando se considera el contexto de esta oración, de estos dos versículos, el contexto, obviamente aquí no hay contexto posterior, porque son los últimos dos versículos, el contexto anterior, el contexto que está antes. Cuando se considera el contexto de esta oración, la siguiente pregunta que se hace es crucial. ¿Quiénes son aquellos que el Señor preserva de esta manera? ¿Quiénes son? Y la misma carta nos va respondiendo. ¿Quiénes son? Como vimos la semana pasada, el caso de Judas Iscariote, no este Judas que es hermano de Jacobo, el caso de Judas Iscariote, escucha bien, siendo uno de los 12 apóstoles más cercanos de Cristo, cosa que ni tú y yo tuvimos el privilegio de vivir cuando Cristo vino por primera vez en un cuerpo físico. El caso de Judas Iscariote demuestra verdaderamente, escucha bien, que Dios no guarda de la apostasía a todo el que se profesa creyente o se profesa seguidor de Cristo. Vean esto. Judas Iscariote, como vimos la semana pasada, era el tesorero. Era uno de los 12. Y Dios no lo guardó de la apostasía. Judas Iscariote se consideraba una gran persona, un judío, un elegido del pueblo de Dios, pero cayó en apostasía. Entonces, repito, ¿a quiénes preserva Dios? Y como empezamos a ver la semana pasada, voy a mencionar dos características de las personas que están en esta carta que debemos de analizar en nosotros para ver si Dios me está guardando. Dios preserva a, número uno, a quienes hacen un auténtico esfuerzo por obedecer las exhortaciones que se encuentran en los versículos 20 al 23. Vamos a leerlas. Recuerden que el último punto que vimos la semana pasada, el uso correcto de, ¿qué era? Preceptos, advertencias y consolaciones, ¿sí o no? Aquí están los preceptos. Vean los versículos del 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, ahí está, tienen fe. Después dice, orando en el Espíritu,
tienen una vida de oración creciente, luchando, perseverando. Conservaos en el amor de Dios, un amor que ya han recibido y un amor que pueden darle a Dios. Claro, el amor que nosotros le damos a Dios es imperfecto, siempre será imperfecto, pero el que ya nos dio en Cristo es perfecto. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22, algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A esas personas Dios las preserva. Repito, estos son quienes hacen un auténtico esfuerzo, no perfecto, pero un auténtico, sincero esfuerzo por obedecer las exhortaciones que acabamos de leer. Es decir, estos creyentes verdaderos, lejos de conformarse con un mero conocimiento y con un estado espiritual que ahora tienen, no, van más allá porque tratan sinceramente de seguir edificándose en su santísima fe. Lo acabamos de leer. Y número 2, ¿a quiénes preserva Dios? A los que tienen un auténtico amor a Dios, imperfecto pero auténtico. Lejos de ser indiferentes al estado de sus corazones, estos creyentes velan por sus afectos, para que su amor a Dios pueda ser preservado en una condición pura, santa y siempre vigorosa, haciendo regularmente obras de devoción y obediencia, no de manera perfecta, repito, pero sí de manera constante. Y lo hacen porque quieren agradar a Dios, quien ya los salvó. No porque están esperando cosas de Dios. Yo vengo a la iglesia para ver qué recibo de Dios, lo que sea es bueno. No, nosotros venimos a la iglesia a dar. Los que somos creyentes verdaderos venimos a dar adoración, culto, honra, alabanza, gratitud por lo que ya recibimos en Cristo. Y de Cristo, domingo tras domingo, aún seguimos recibiendo cosas, pero son cosas temporales. Ya sea que le recibamos o no, eso no cambia lo que ya recibimos, que es a Cristo mismo muriendo por nosotros. Entonces, sigo insistiendo, estos verdaderos santos, que son preservados por Dios, lejos de deleitarse en coquetear con el mundo y dar lugar a sus deseos carnales, tienen su corazón, miren, ocupado en aborrecer, vean esto, hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, porque allá podemos también aplicarlo para nosotros. Porque nosotros seguimos luchando con un pecado remanente, poderoso pero remanente. Repito, 2 cosas ya no nos hace este pecado. Ya no nos condena porque la condenación completa cayó sobre de Cristo, y aunque el pecado natural está en nosotros, ya no nos esclaviza. Podemos caer en un momento, en un tiempo, sí, pero no vamos a vivir, ni nos vamos a degradar en esa naturaleza pecaminosa, porque se ha puesto en nosotros una naturaleza santa. Estos verdaderos discípulos, sigo insistiendo, a quienes Dios preserva. Vean esto, soberanía de Dios en preservar, responsabilidad humana en nuestra perseverancia. Estos verdaderos discípulos oran fervientemente por la ayuda del Espíritu Santo. Eso significa orando en el Espíritu. Pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que es la tercera persona, el Dios mismo de la divinidad, para que ellos puedan cumplir con todos sus deberes por gratitud. Y están profundamente inclinados por el bienestar, no solamente personal, sino también por el bienestar de sus hermanos en Cristo. A estos, y solo a estos, según la carta, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas y sus luchas, Dios preserva de la apostasía con su poder y su gracia. Y aquí estamos tú y yo, porque Dios nos está preservando. Es la voluntad de Dios que alcancemos la gloria, no fue nuestra voluntad. Nosotros estábamos caminando derechitos al infierno, unos más rápidos que otros, unos de manera pública y desvergonzada más que otros, pero el que no tiene a Cristo no tiene que vivir, escucha bien,
El que no ha creído en Cristo no tiene, para perderse, no necesariamente debe de vivir una vida pecaminosa de manera impía. Escucha bien esto. Muchas personas piensan, yo voy a ir al cielo, ¿por qué? Porque yo no soy malo. Sí, pero has creído en Cristo. No, pero ¿eso qué tiene que ver? No tiene que ver todo. Porque aunque no seas borracho, mujeriego, jugador, parrandero, homosexual, lesbiana, pederasta, secuestrador, mentiroso, asesino, adúltero, esas cosas no las debemos hacer, pero Dios que manda. Dios no va a decir, es que tienes que ser una buena persona para que te salve. No. No, porque ni nuestras buenas obras, pongo comillas, nos salvan, sino la obra perfecta de Cristo. Y las obras que yo trato de hacer son por gratitud, no porque confío en ellas, sino porque a Dios le agradan y son las que Él ha predestinado para que vivamos. Y ahora queremos vivir con la ayuda del Espíritu Santo a obedecer estos principios y no solamente ayuda para nosotros, sino también preocupados por el bienestar, como mencioné, de nuestros hermanos. Entonces, para entender mejor esto, debemos de considerar unos principios de interpretación para entender adecuadamente esta oración. Ya mencioné dos características de manera específica a quienes Dios preserva y aquí está escrito. Y aquí también vamos a ver, y con la ayuda de otros pasajes, vamos a ver la primera regla o principio de interpretación. Miren, número 1, para un sano conocimiento de las Escrituras, es de vital importancia observar el orden en que una verdad es presentada. Véanlo. Por ejemplo, vemos al rey David diciendo, apártense de mí, malignos, que quiero cumplir los mandamientos de mi Dios. Véanlo. Primero, yo quiero cumplir los mandamientos de Dios. Estas palabras van antes de la siguiente oración que vamos a ver que hace el rey David. Después de decir, yo deseo cumplir, quiero cumplir los mandamientos de Dios, ahora sí, luego se dirige a Dios y le dice, susténtame conforme a tu promesa, conforme a tu palabra y viviré. Vamos al Salmo 119, sin perder Judas. Marca ahí Judas porque vamos a regresar. Salmo 119, versículos 115 y 116. Véanlo. Primero ora por su responsabilidad. Ese es el orden. Y luego apela a la ayuda de Dios para esto. Salmo 119, 115. Apartaos de mí, malhechores, malignos, impíos, inicuos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Miren, ¿en qué se diferencian los malignos de los justos? En que desean guardar los mandamientos de Dios. Ahora vean por qué ahora ya puede apelar sinceramente. Y lo que menciona el versículo 116. Susténtame conforme a tu promesa, conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Vean esto. ¿Qué presentó primero el rey David? Su responsabilidad, su deseo, su querer. Quiero obedecer, Señor. Por eso vemos lo mismo en Judas. Los versículos 20, 21, 22 y 23 están antes del 24 y el 25, obviamente. Y el 24 y 25, ¿qué dice? Al único Dios que puede guardarlos. Sí, pero antes, ¿qué dijo? Mandamientos y preceptos. Tienen que obedecer esto. Porque si no lo hacen, ¿de qué caso tiene? No vivan una vida hipócrita. ¿De qué serviría que el rey David diga, susténtame, susténtame, sosténme? Sí, pero eres negligente, eres perezoso, eres hipócrita, tienes doble moral. Aquí te muestras muy angelito, muy santo, pero sales y sigues viviendo en pecado. Porque otra cosa es luchar contra el pecado. Y otra cosa es vivir en el pecado. Entonces, vean el orden para esa correcta interpretación. No hubiera habido sinceridad al pedir a Dios que lo sustente si antes no hubiera decidido él obedecer los preceptos divinos. Es una horrible burla a Dios que cualquier persona le pida que la sostenga si aún sigue su propio curso
viviendo bajo su propia y egoísta voluntad, no haciendo caso a conocer a Dios y su voluntad por medio de Cristo. De nuestra parte, entonces, primero debe de haber un santo propósito y una resolución por agradar a Dios en obediencia continua. Y segundo, debemos buscar continuamente la gracia necesaria para poder hacerlo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? En comunión cercana con nuestro trino Dios. Véanlo, buscando al Padre, confiando en Cristo con la guía del Espíritu Santo. Buscando al Padre, confiando en Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Obviamente, el Espíritu Santo nos lleva a la palabra. Y número 2, ¿cuál sería el segundo principio para entender esto? Para que entendamos correctamente las Escrituras, también es importante que tengamos especial cuidado en no separar lo que Dios ya ha unido. Y esto Dios lo unió. Siempre vamos a ver la soberanía de Dios. Sí, pero haciendo a un lado la negligencia del creyente. Apelando a la responsabilidad, a los deberes y a los privilegios del creyente de obedecer. No podemos apartar una frase del resto del contexto que le da un calificativo a cierta frase. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Vimos ahora el ejemplo del salmista en el Salmo 119. Ahora vamos a ver lo que Cristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el versículo 28. Vean Juan 10, 28. Cristo dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Dice, y yo les doy vida eterna. Véanlo, soberanía de Dios. Y por tal motivo ya no perecerán jamás. Ya tienen vida eterna. Aunque van a perecer físicamente, pero ya tienen vida eterna. Van directamente al cielo, esperando la resurrección de sus cuerpos. Si es que Cristo no ha venido. Pero vean esto, no podemos sacar esta frase de su contexto anterior. Aquí acabamos de leer que Cristo dice, mis ovejas nunca perecerán, en sentido espiritual. Aunque esto es cierto, no son las palabras precisas usadas por Cristo si las quitamos de su contexto. Porque lo que realmente dijo, viendo el contexto del versículo 27, sería así: mis ovejas oyen, dice el versículo 27. ¿Qué quiere decir oyen? Obedecen mi voz y yo las conozco. ¿Qué quiere decir las conozco? Las apruebo, las justifico, las regenero y ellas me siguen. Ahí está. Responsabilidad humana, fe, arrepentimiento, conversión, santificación. Entonces, yo les doy vida eterna a las que sinceramente me obedecen y a esas que están demostrando que ya son mías por su obediencia, nunca perecerán jamás. Véanlo, no podemos sacar una frase y separar lo que Dios ha unido. Entonces, el hipercalvinismo que enseña que todo está en las manos de Dios. Es más, no tenemos que evangelizar, dicen. Llegan a ese punto. No, los elegidos de Dios van a ser salvos. No tenemos que evangelizar ni predicar nada. Sí, pero los medios son la oración, la intercesión, el evangelismo, la predicación. Porque tienen que escuchar el evangelio, tienen que leer el evangelio para que la palabra entre, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿a quiénes Dios preserva? ¿Y qué principios debemos de considerar para entender bien estos versículos? Vamos a nuestro primer punto. Cristo no despierta nuestras esperanzas para después dejarnos en la desilusión. Regresamos a Judas 24 y 25. Vean esto. Vamos a parafrasear estos dos versículos que dicen así: al único Dios que puede guardarlos que no caigan, que puede guardarlos de la apostasía final y total. En estas palabras descubrimos la primera gran razón
detrás de esta oración del apóstol Judas. Esto es, la razón primera es que Dios sí es capaz de preservar a sus santos de la apostasía. Esta es una promesa, versículos 24 y 25 de Judas, es una promesa que Cristo ganó, que el Espíritu Santo nos otorgó de manera vivencial, que la podemos experimentar, que la podemos sentir, pero porque el Padre la puede cumplir. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestras flaquezas, siempre y cuando hagamos, como he mencionado al principio, un esfuerzo sincero. No perfecto, porque ni este culto está siendo perfecto, ni el que predica es perfecto, ni el que escucha es perfecto. Este culto está siendo imperfecto. ¿Qué lo hace perfecto? Confiamos en aquel que hizo todo perfecto. Confiamos en el perfecto Cristo. Confiamos en su amor hacia el Padre, en su obediencia, en su muerte por nosotros. Confiamos en su resurrección. Y solo por eso Dios está aceptando este culto. No nos acercamos confiando en nuestras obras. Queremos hacerlo mejor, pero siempre confiaremos en Cristo. Y cada vez debemos hacer mejores cultos de adoración a Él. Pero el culto de adoración no es solamente cuidar las formas externas, sino cuidar el ornato de nuestro corazón, motivos, intenciones, inclinaciones, reacciones, respuestas internas. Por lo que Cristo ya es para nosotros, por lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. ¿Cómo preserva Cristo a su pueblo? Esa es la primera gran razón, que Dios sí puede, sí, pero ¿cómo los preserva? ¿Cuál es el medio? Lo hace de una manera muy diferente a cómo mantiene la creación. Lo hace de manera diferente a cómo sostiene la creación y cómo Él obra en la providencia. Eso es punto y aparte. La creación y la providencia es la gracia común. Los preserva con una gracia especial que no le va a dar a todos. Y esa gracia especial ya está en Cristo. Miren, Cristo preserva a los suyos mediante su poder espiritual, es decir, mediante operaciones específicas y concretas de su gracia especial en la vida continua de ellos, desde que los llama, los regenera y los convierte. Cristo no preserva, escucha bien, como acabamos de leer, Cristo no preserva a su pueblo en el ámbito de la autocomplacencia de ellos, no, sino que los preserva en el ámbito de la autonegación continua de ellos. La vida cristiana no se trata de acumular años de felicidad. La vida cristiana no se trata de acumular momentos de dicha, no, sino, Señor, ayúdame a autonegarme. Es lo que dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro que hay momentos de alegría y de gozo, pero escucha bien, nuestro mayor deleite, nuestra mayor delicia debe de ser el Dios Trino. Y si Él es nuestra mayor delicia, lo que Él nos envíe, aprenderemos a darle las gracias, aunque no nos guste lo que nos envíe. Porque ya estamos en sus manos, lo acabamos de leer, mis ovejas están en mis manos. Si ya las salvé, ¿será que yo desee algo malo para ellas? No, aunque yo les permita sufrimiento, no será malo para ellas, será bueno, porque me van a aprender a buscar mejor, a conocer mejor y van a aprender a depender de mí. Entonces es en el ámbito de la autonegación, no los preserva, repito, en el ámbito de la autocomplacencia. Y nuestros corazones están muy inclinados a autocomplacernos. Y pedirle a Dios, dame esto que me complace a mí. Todos luchamos con eso. Entonces, el Señor nos preserva haciendo también que prestemos atención a sus advertencias, como empezamos a ver la semana pasada, a practicar sus preceptos, número 2, y número 3, a seguir el ejemplo que nos ha dejado. Y obviamente, al recibir los consuelos que vienen de eso. Alejarme de las advertencias, practicar el aspecto negativo y positivo de la santidad, como les dije,
practicar los preceptos y siguiendo el ejemplo de Él. Nos guarda capacitándonos para perseverar en fe y en santidad, en nuestra santísima fe. Entonces, hermanos, escuchen, nuestra fe que nos ha sido dada en la regeneración, al igual que el arrepentimiento, pero nuestra fe es el instrumento dado por Dios para nuestra preservación, nuestra fe en Cristo. A nosotros que somos suyos, Dios protege mediante la fe. Y lo leímos en el devocional. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, en el devocional al inicio de este culto. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del versículo 5. Si prestaste atención a lo que leímos hasta el versículo 9, ¿verdad, hermano? Vean el versículo 5, miren, ustedes renacidos, ustedes que ya están escogidos según la presencia de Dios, santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, dice el versículo 2. Brincamos al 5, que sois guardados, ahí está, que sois preservados por el poder de Dios. Esa es la causa. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el medio? Mediante vuestra fe. ¿Y cuál es la meta? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo escatológico, en el tiempo último. Pero ¿cuándo se ve la fe? Hoy. Lo que se verá después es el último aspecto de la salvación, que es la gloria. Pero hoy se debe de ver en nuestra santificación. En nuestra santificación. Entonces, véanlo, hermanos, esa es la manera como Él nos preserva. La fe cree y respeta y obedece los mandamientos de Dios, así también como las promesas y los consuelos. No solamente busca a Dios por sus promesas, no, también busca a Dios para agradarlo en sus preceptos. Vean otra vez el Salmo 119, que leímos hace rato, los versículos 115 y 116. Ahora vamos a leer el versículo 66. Salmo 119, 66. Miren, enséñame, le dice, enséñame Dios buen sentido y sabiduría. Véanlo, ¿por qué te puedo pedir así, Dios? Porque tus mandamientos he creído, porque tengo fe en tus mandamientos. Véanlo, tengo confianza en tus mandamientos. Véanlo, responsabilidad humana, pero soberanía de Dios. Véanlo, hermanos, no, esto no es soberbia espiritual. Porque aunque decimos, yo me deleito y tengo fe en tus mandamientos, también hay algo en nosotros que nos dice, pero con mis fuerzas no los puedo cumplir. Los quiero cumplir, pero porque son tus mandamientos. Es tu voluntad para los creyentes y tenemos que hacerlos para agradarte a ti. Danos la fuerza. Danos la fuerza, no para que nos jactemos en nuestra obediencia, sino para seguir glorificándonos y jactándonos en la obediencia de Cristo. Porque dice, el que se gloría, 1 Corintios 1, gloríese en el Señor. Sí se vale gloriarnos, gloria a Dios, pero por Cristo. Gloria a Dios por su obediencia. Y porque su obediencia me ha sido imputada, yo quiero obedecer. Pero en tus mandamientos creo. Entonces esa fe es la que nos preserva, y esa fe, repito, cree, obedece y respeta los mandamientos de Dios y también las promesas y los consuelos de Dios. Porque Cristo es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2. Es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, pero somos nosotros, con su ayuda, en comunión con Él, semana tras semana, los que debemos de practicar esa fe, no Él. La fe se nos dio a nosotros, pero para confiar en Él y para estar cerca de Él. Hebreos 12:2, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuáles ojos? ¿Nuestros ojos físicos? No. Físicamente Cristo no está aquí. Físicamente, como hombre está en el cielo. Como Dios está en todas partes. Ojos físicos, ojos espirituales, puestos nuestros ojos espirituales en Él.
A través del Espíritu Santo, Cristo obra en nosotros tanto el querer, véanlo, o sea, el querer es el deseo, yo quiero hacerlo, como el hacer, la voluntad, para que podamos cumplir su voluntad. Y eso lo hace debido ya a su buena voluntad que hemos recibido en Cristo. Acompáñame a Filipenses, carta de Pablo a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2, solamente el versículo 13. Iba a leer la última parte del 12 que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Miren el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros, véanlo, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, yo quiero hacer y necesito el poder para realizar su buena voluntad para mí. ¿Y por qué? Porque ya Dios lo ha obrado en nosotros. Véanlo, lo mismo, versículos 12 y 13, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y aquí se menciona al revés. Como vimos en Judas, versículos 24 y 25 mencionan la soberanía de Dios, pero los versículos del 20 al 23 mencionan nuestra responsabilidad. Y aquí igual. Primero menciona Dios, al final del 12, ocúpense, actúen, vivan en su salvación, cuídenla, vivan como salvos. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios, en su gracia especial, Él gradualmente les dará más deseos de hacerlo y más poder para hacerlo. Pero esos a los que están buscando, como mencioné al principio, sinceramente al Señor, por gratitud. No porque queremos demostrarle nada a nadie, no porque nos creemos mejores que los inconversos. Al contrario, hermanos, escuchen bien. Los verdaderos creyentes que estamos aquí adentro nos vemos de una manera real como los inconversos no se ven. Nosotros sí vemos que somos pecadores. Los únicos que se reconocen pecadores son los que están en la iglesia. Los que no están en la iglesia se consideran buenas personas, religiosas, no se consideran tan malas, que no necesitan a Dios. Nosotros necesitamos a Dios no solamente para nuestra salvación, necesitamos a Dios para nuestra santificación y futura glorificación. Entonces, así como la fe es el instrumento por el cual somos justificados delante de Dios, que es el aspecto legal, nuestra perseverancia en la fe o nuestra santificación es el medio por el que Cristo nos preserva hasta su venida. Y esto también lo menciona, aparte que en Filipenses, a los tesalonicenses. Acompáñame a primero a los tesalonicenses en el capítulo 5, el versículo 23. Primero a los tesalonicenses 5, 23. Empiezo a leer. Y el mismo Dios de paz, o sea, Él personalmente os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, miren, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 24. Fiel es el que os llama, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Esta es una promesa poderosa. Dios no va a fallar en esto. Y como lo hace, repito, por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe. Ahora regresemos a Judas, a nuestra carta. Ahí también lo dice en el versículo 1. Cómo Dios nos preserva hasta la venida de Cristo. Tanto nos dio la fe para que creamos en Cristo y seamos declarados justos, como nos sigue dando esa fe para que crezcamos en santidad, para ser guardados. Miren el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, número 1, santificados en Dios Padre, número 2, y número 3, guardados en Jesucristo. Véanlo, llamados, santificados y guardados en Dios Padre y en Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estamos en las manos de Dios. Esto no puede fallar. Entonces, después de exhortar a los santos en cuanto a sus deberes, ahí mismo en la carta de Judas, repito, de los versículos del 20 al 23,
Judas mismo les recuerda a sus destinatarios, a los que les dirigió esta carta, a quién deben de mirar si están haciendo esto, lo que mencionan los versículos del 20 al 23, a quién debe de mirar con la fe para ser capacitados y bendecidos en sus esfuerzos, en su sinceridad, y no se les deja a la deriva. En el versículo 24 y 25 se les menciona a aquel que es poderoso, aquel que es único, sabio, Dios nuestro Salvador. A Él deben de mirar, a Él deben de seguir, a Él deben de obedecer y a Él deben de agradar. Ellos debían de confiar y continuar confiando plenamente en que el Señor mismo los guardaría, porque así es, Él los va a guardar. Y ellos lo manifestarán con una vida práctica, una vida santa, una fe santa que promueve una vida cada vez más santa. Entonces, esto que mencionan los versículos 24 y 25 de Judas, no se escribió para frenar los esfuerzos, escucha bien, personales de los creyentes, ni para promover la pasividad en ellos. Se escribió precisamente para alentar nuestra esperanza de victoria y éxito en nuestra perseverancia. Podremos perseverar porque el mismo Dios, eclesialmente a todos nosotros y personalmente a cada uno de nosotros, nos va a guardar de caer en la apostasía, nos va a guardar de no caer en la apostasía. Y eso lo hará domingo tras domingo, semana tras semana, culto tras culto, reunión tras reunión y todos los días entre semana que nos permita tener comunión con Él en nuestras casas. Entonces, es un gran alivio para el cristiano saber que el Señor tiene el poder para sostenernos. Vean cómo se lo dice ahora Pablo a los Romanos, Romanos 14. Es un gran alivio, es un gran consuelo para el creyente saber que el Señor tiene todo poder para sostenernos. Romanos 14, 4. En el contexto de los débiles en la fe que luchaban contra los que ya tenían un poco más de madurez en la fe y en cosas, en nimiedades, la comida, la bebida, que no tomes alcohol, que no comas carne, que solamente hay que comer vegetales. Débiles y fuertes en la fe. Romanos 14, 4 dice así: ¿tú quién eres? Miren, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Miren, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Firme de no caer en la apostasía. Quizás caerá en un aspecto de debilidad en la fe, pero no será apostasía. Entonces es un gran alivio saber esto. Los creyentes están profundamente conscientes tanto de sus malas inclinaciones como de sus debilidades. Y por eso claman constantemente al Señor pidiéndole: sosténme y estaré a salvo y siempre tendré deleite en tus estatutos. Ahora vamos otra vez al Salmo 119. Ya leímos los versículos 66. Ya leímos los versículos 115 y 116. Ahora vamos a leer del Salmo 119 el versículo 117. Salmo 119, 117. Dice así: sosténme y seré salvo, o estaré a salvo. Miren, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Soberanía de Dios, responsabilidad y deleite personal. Véanlo, vean qué palabra usa ahora: me regocijaré. Ya no solamente los haré de manera mecánica, externa, obligada, no, sino que cada vez voy a tener el querer como el hacer, el deleite, la alegría, el placer de hacerlo, porque voy a ser capacitado para hacerlo.
por gratitud, porque Él es digno de mi mejor esfuerzo. Entonces, miren, los creyentes, al leer de Adán, al leer de los ángeles en el cielo, que estando en un estado de inocencia, fueron incapaces de guardarse a sí mismos sin caer, los creyentes, viendo el ejemplo de ellos y su propia experiencia, saben ahora más que nunca que siendo criaturas imperfectas y pecadoras como ellas, no pueden protegerse a sí mismos con su propio poder. El camino al cielo es angosto y hay precipicios por ambos lados. Por dentro y por fuera hay enemigos que buscan la destrucción de los hijos de Dios. Y por ellos mismos, los creyentes no tienen más fuerzas que el pobre apóstol Pedro cuando fue tentado por una sirviente y cayó. Fue puesto a prueba por una sirviente y cayó. Entonces, vean esto. Los adjetivos calificativos o las metáforas que describen la debilidad inherente o propia de los cristianos, tiene como fin dirigir nuestra fe a Dios. Cada metáfora, cada adjetivo calificativo, cada figura que la palabra usa de los creyentes, las usa para describir a un hijo de Dios, enfatizando su dependencia y su debilidad. Por ejemplo, voy a mencionar 4. A nosotros se nos identifica como ovejas. ¿Qué puede hacer una oveja en sus fuerzas ante un lobo, ante un tigre, ante una serpiente? Nada. Nada. No sabe ni cómo defenderse ante esos 3 animales, ante un lobo, un tigre, una serpiente. ¿Cómo podría librarse una oveja? También se menciona de los cristianos que somos sarmientos en la vid, que somos las ramitas en la vid. Si ese sarmiento se quita de la vid, muere, se seca. También se nos menciona como una caña quebrada, una caña cascada. También se nos menciona como un tizón humeante. Todos esos adjetivos nos están mostrando nuestra dependencia y nuestra debilidad. Y nosotros, por nuestra experiencia, reconocemos, es verdad, Señor, soy así. Tú no necesitas nuestro poder y nuestra fuerza porque no la tenemos. Nosotros necesitamos de ti para cumplir tus mandamientos, para agradarte. Tú no salvaste a buenas personas. Tú no moriste por los mejores. Tú moriste por los peores. Y aquí estamos tú y yo. Somos de esa lista. Lo vil y lo menospreciado. Lo que no es. Salvó Dios para que la gloria sea de Él. Entonces, miren, en la medida en que la experiencia nos muestra nuestra debilidad, aprenderemos a apreciar más a aquel que puede guardarnos de la apostasía. Entonces, vean lo que experimentó Juan el Bautista, ya no Juan el discípulo amado. Dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hablando de su ministerio. Pero eso sucede en la vida de nosotros. Es necesario que nosotros seamos llevados internamente cada vez más a mirar y reconocer cuán débiles somos. Miren, la vida cristiana en parte significa no solamente saber que somos débiles, sino de saber cuán débiles somos. Somos más débiles de lo que pensamos. Somos más débiles de lo que creemos. Y si hemos podido lograr algo, ha sido por su gracia. Y Él siempre Él va a trabajar debilidad en nuestra vida para que siempre aprendamos a depender de Él. Es desconcertante, es inquietante el proceso, pero es necesario. Entonces, miren, preguntamos, ¿está alguno entre nosotros temblando y diciendo, temo que también yo voy a perecer en el desierto? No será así si su oración y clamor a Dios son sinceros. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Eso está en el Salmo 17. Acompáñame al Salmo 17:5.
En el Salmo 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, para que yo no caiga en la apostasía. Cristo es poderoso para protegernos porque su poder es ilimitado y su gracia es abundante. ¿Y cómo debería de fortalecer esto al guerrero cansado? Pero al guerrero cansado, al que lucha, no al que está pidiendo, dame fuerzas, pero no está haciendo nada. Señor, ayúdame, pero ayúdame ¿a qué? Tenemos que estar luchando, desgastándonos, sintiéndonos débiles para decirle, Señor, quiero continuar, pero no puedo. Sosténme, ayúdame. Y que vea Dios que estamos haciendo un esfuerzo sincero por agradarlo. David mismo se consoló, véanlo, David mismo meditando en esto se consoló con ello, sí, pero no pensando en sus fuerzas, sino pensando y meditando quién estaba junto de él y quién lo guardaba. Mira el Salmo 23, versículo 4, que dice, Jehová es mi pastor. Véanlo, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, miren, no temeré mal alguno. No dice porque yo soy muy valiente. No, porque tú estarás conmigo. ¿Se vale sentir miedo? Claro que sí. ¿Se vale sentir angustia? Por supuesto. Hasta Cristo lo experimentó en el Getsemaní. Pero vean, cada vez que en la medida que vayamos conociendo más a Dios, podremos decir también, aunque yo esté en un valle que sienta yo que me estoy muriendo en mi cuerpo físico, ya estoy desfalleciendo en mi alma, en mis emociones, ya hasta aquí llegué, podremos decir, pero hágase tu voluntad porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú me elegiste. Cristo ya murió por mí y el Espíritu Santo mora en mí. Pero eso se logra, hermanos, no solamente sabiéndolo. Ya lo leí, no, es prueba tras prueba, lucha tras lucha, comunión con Cristo. Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a entender estas paradojas cristianas. ¿Cómo en mi debilidad soy fuerte? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo sostenerme si no tengo fuerzas? Son las paradojas cristianas. Entonces, en el versículo 1 de Judas, regresando a nuestra carta, estamos estudiando hoy la segunda parte, en el versículo 1 de Judas se les menciona a los que son guardados, a los que serán guardados, como amados por Dios o llamados y santificados y guardados en Jesucristo. En su decreto eterno, Dios los amó para salvación, como está escrito en 2 de los Tesalonicenses 2:13. Fueron amados eternamente antes de ser llamados eficazmente en el tiempo. Y este es un hecho maravilloso y bendito. Estando todavía apartados del rebaño y despreciando al pastor de sus almas, el amor de Dios Padre ya velaba sobre cada uno de ellos. Como leemos en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Nos libra con su poder de un anticipado sepulcro. Escucha bien, la muerte física, obviamente tampoco la espiritual, no se pueden apoderar de un pecador escogido antes de que haya nacido de nuevo. Un pecador tiene que recibir la salvación antes de que muera físicamente, como el ladrón en la cruz. Aunque sea el último día, que no es la regla para todos, son casos excepcionales el ladrón en la cruz. Escucha bien, porque muchos dicen, yo voy a vivir como yo quiera, voy a darle gusto a lo que yo quiero, mis deseos, placeres, y el último día que me esté en mi lecho de muerte me arrepiento y Dios me salva. ¿Quién te garantiza que vas a llegar a esa edad, a ese momento? ¿Y quién te garantiza que vas a tener la misma resolución que tienes hoy? Por lo menos tienes el deseo de arrepentir, porque mientras más pasa el tiempo, ese deseo de arrepentimiento se quita porque el corazón se endurece,
la conciencia se cauteriza, se pierde sensibilidad ante el pecado. Y nadie te garantiza que vas a estar en tu lecho de muerte a tus 90 años ahí. Ahora sí, Señor, me arrepiento de todo lo que hice. No, eso sería hipocresía además. Dios te recordaría, esto que quieres hacer hoy a tus 90 años en tu lecho de muerte, lo pudiste haber hecho hace 30 años cuando dijiste, en mi lecho de muerte voy a arrepentirme. No, no sabemos si vamos a vivir tanto tiempo. Nadie tiene comprada la vida, pero escucha bien lo que estamos diciendo. Ningún elegido de Dios morirá antes de que sea renacido. Tiene que ser renacido antes de que vaya a la tumba. Y querrá hacerlo, porque entenderá quién es Dios, quién es Él, y qué ha hecho ese Dios por pecadores como nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, lo que acabamos de decir debe dejar en claro que no hay duda alguna en cuanto a que el Señor está decidido a salvar a un pueblo. Él derramó su sangre por un pueblo específico y todos llegarán uno por uno a ser salvos. Si los ha librado de la muerte cuando aún estaban en un estado no regenerado, mucho más los va a librar de la muerte espiritual ahora que los ha hecho nuevas criaturas. Es lo que está en Romanos capítulo 5, acompáñame. En la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, los versículos del 8 al 10. Vean esto. Romanos 5, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Miren, mas Dios muestra, o vamos a ponerlo así, mas Dios ya mostró su amor para con nosotros. Vean, ¿por qué? ¿Cómo menciona esa frase? En que siendo aún pecadores, o sea, no tenía por qué hacerlo, porque nosotros somos pecadores. Mas Dios ya mostró su amor para con nosotros, en que Cristo ya murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en la muerte de Cristo en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Hay ira en Dios? Sí, una ira venidera para los que no se arrepientan y crean en Cristo. Porque si siendo enemigos, si estando en esa condición de pecadores y enemigos, ya fuimos reconciliados con Dios por su amor, por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya, agrego, justificados, perdonados, reconciliados, adoptados y estando en un proceso de santificación, seremos salvos por la vida perfecta de Cristo imputada a nosotros. Así debemos de entender estos versículos. ¿Vamos a perdernos de la apostasía total? Vamos a ser librados. ¿Que vamos a caer en errores? Sí. Hasta Pedro cayó en esos errores. El apóstol Pedro. Hasta Timoteo. En temor. Porque leemos, Dios nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de... Y se ve que Timoteo batallaba con eso. Hasta Pablo batallaba con su orgullo. Por eso le fue dado un aguijón en su carne. Pero seremos librados de la apostasía total. Y es la promesa en Judas 24, no de vivir vidas inmaculadas, no. Todos los creyentes tenemos luchas y caídas y decepciones. Y decepcionamos a muchas personas. Pero seremos librados de la apostasía final. No seremos apóstatas, permaneceremos en la fe a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestra fragilidad. Entonces, si Cristo no estuviera dispuesto a hacer que toda gracia abunde para con su pueblo, ni de guardar hasta aquel día lo que Dios ha dejado a su cuidado, y de socorrer a los que son tentados, ciertamente no los decepcionaría afirmando en cada pasaje que Él es poderoso para preservarnos en medio de estas cosas. Vamos a ver otro ejemplo de la vida de Cristo. Cuando dos ciegos le pidieron a Jesús que tuviese misericordia de ellos, Cristo les respondió, ¿creen que puedo sanarlos? Esa pregunta, miren, o sea, ¿ustedes tienen fe de que puedo yo hacer lo que me están pidiendo?
Con esta pregunta, la intención de Cristo no era hacerles dudar de si Cristo tenía la voluntad o el poder de darles la vista. No, tenía el propósito de despertar y afinar su fe, perfeccionar la fe de ellos. Que estén conscientes de lo que están pidiendo y a quién se están dirigiendo. Vamos a verlo, Mateo 9, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Versículos solamente del 27 al 29. No vamos a leer ni los versículos 30 y 31. Y el mismo título de ese párrafo dice, 2 ciegos reciben la vista. Empiezo a leer versículos 27, 28 y 29 de Mateo 9. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Véanlo, ya habían oído algo de Cristo, que era, según la carne, descendiente de David el rey. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, véanlo, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, miren, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Véanlo. Era perfeccionar su fe, fortalecer su fe. Y cuánto más se fortaleció esa fe cuando recibieron la vista. Si tenían poca fe, pues esa fe creció cuando recibieron la vista. ¿Quién sabe cuántos años habían estado ciegos? No sabemos si nacieron ciegos o si perdieron la vista durante algún momento, alguna etapa de su vida. Ese es el propósito de las pruebas. Perfeccionar nuestra fe. De la misma manera, las palabras que leemos en Judas 24 y 25, al que es poderoso para guardarlos sin caída final y definitiva, son una expresión general que no solo incluye su poder y su disposición, sino también incluye su bondad y su generosidad, que ya nos ha otorgado en Cristo y que seguirá otorgando para el servicio y la preservación de cada uno de nosotros. Es su poder y su gracia, pero es en comunión con Él. Miren, el pacto de gracia hecho por la Trinidad en la eternidad pasada, vean esto, de una manera obliga a Cristo a preservar a su pueblo de una apostasía total y final. En el pacto de gracia fue estipulado esto. El poder de Cristo es infinito. Es decir, es mucho más grande del que en realidad Él ejerce en esta vida. Es más grande. Es más grande de lo que leemos acá. Es más grande de lo que Él despliega. Vean esto. Si quisiera, podría guardar completamente a su pueblo del pecado. Si quisiera. Pero por motivos santos y sublimes, no lo hace. Él permite que sigamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Juan el Bautista ya se los había dicho a los fariseos. En Mateo 3:9 dice, Dios es capaz de producirle hijos a Abraham incluso de estas piedras. Véanlo, porque así estaba nuestro corazón, teníamos un corazón de piedra. Cristo podría haber mandado una legión de ángeles que lo librase de sus enemigos, pero no quiso. Y eso está en Mateo 26, versículo 53. Es el eterno propósito de Dios lo que regula el ejercicio de su poder. Véanlo, es el eterno propósito de Dios lo que regula o dosifica el ejercicio de su poder. O calibra su poder. Ni será más ni será menos, todo de acuerdo a su propósito eterno de salvar pecadores como nosotros. Entonces, Cristo exhibe su poder solo en la medida en que le está estipulado hacerlo por los compromisos del pacto trinitario. Él no va a desplegar ni más poder ni menos poder. Solo el estipulado por ese pacto trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la redención de los pecadores. Por eso, las palabras de Judas 24 y 25, al único y sabio Dios que puede guardarlos para que no caigan,
no están referidas, repito, a todo tipo de caídas, sino que están referidas de caer en los errores fatales de los impíos mencionados en el versículo 4. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Casi leímos todos los versículos, pero miren el versículo 4 de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿dónde? A la iglesia local, en las iglesias locales, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo lo manifiestan? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué terrible! De esa apostasía nos libra lo que está escrito en Judas 24 y 25, que no seamos apóstatas, no que seamos impecables de que ninguna caída, no, yo no puedo pecar, no, esa perfección no existe en este mundo, ni en los apóstoles existió, solo en Cristo hay perfección. El único hombre perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Ni el apóstol Pablo alcanzó esa perfección. Y lo dice Filipenses, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado. Ya está. Y en Romanos 7, ¿qué dice? El pecado mora en mí, pero ya no me gobierna, ya no me condena, pero el pecado mora en mí. Entonces, es el tipo de caída que nos promete no ser como estos que menciona el versículo 4 de Judas. Entonces, somos guardados soberanamente por Cristo de estar extraviados o de ser extraviados por los ejemplos y los malos razonamientos bíblicos de maestros herejes. Y en nuestro tiempo, ¿quiénes son? Los falsos testigos de Jehová, los unicitarios, los católicos, los mormones, los musulmanes, los judíos y todas las religiones orientales, budistas, hinduistas, confucionistas, taoístas. Todas esas personas, miren, todas esas religiones promueven una salvación que depende del hombre o depende de Dios y del hombre. El hombre tiene que hacer algo para llegar a ser salvo y en el cristianismo no. El cristianismo ofrece una salvación de gracia solo por la fe en la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para mí. En mi peor debilidad puedo decir, pero yo estoy sostenido por Cristo. A mí Cristo me sostiene, su vida y su muerte. ¿Cómo lo sé? Porque resucitó. El Padre está satisfecho con su vida y con su muerte por pecadores como yo. Entonces, como el gran pastor de las ovejas de Dios, Cristo ha sido comisionado para preservarlas, no de todo extravío, sino de la destrucción herética final. Cristo libra a su pueblo de los pecados escandalosos que leímos la semana pasada, que están escritos en los versículos del 5 al 7 y el versículo 11. Pecados que vienen unidos a la impenitencia, o sea, a no confesarlos, ni reconocerlos, ni arrepentirse. Y esos están arraigados a la obstinación y a la soberbia de los que los cometen. Estos son pecados, repito, de orgullo, de soberbia espiritual, a no ser reconocidos ni confesados, y obviamente también llegan a convertirse en pecados imperdonables, al igual que un suicida. Muchos dicen, bueno, pero si el suicida se arrepiente. No. En la Biblia vemos ejemplos de suicidas y todos ellos son apóstatas. Saúl, el rey, Judas Iscariote, creo que hay Aitofel. Hay varios ejemplos de personas que se suicidaron. Porque el mandamiento no matarás no solamente se refiere a matar a una persona, a una tercera persona, sino a atentar con tu propia vida. El creyente puede sentir deseos de quitarse la vida por algunas pruebas, luchas. Hasta lo dice, Señor, quítame la vida. Pero no lo va a hacer con su propia mano. Porque aprenderá, yo no estoy buscando felicidad en este mundo. Estoy equivocado yo no soy salvo para ser feliz. Fui salvado primeramente para ser santo y en mi deleite en Cristo aprenderé a tener contentamiento.
es diferente la felicidad. Y esa será una felicidad permanente, que no te la quitará las circunstancias ni las situaciones externas, que pueden ser desagradables y te saquen lágrimas y te produzcan dolor. Pero en tu corazón vas a decir, pero yo tengo un futuro feliz. Yo estoy siendo preservado de la apostasía. Yo puedo seguir adelante. Yo tengo que agradar a mi Señor, aunque esto me duela. Esto me va a llevar a rendir mejor mi vida al Señor. Entonces, Cristo guarda a los suyos de la apostasía total y final. Como Salvador Todopoderoso, a Cristo, repito, se le ha encomendado la obra de guardar a su pueblo. El Padre le dio ese pueblo para que lo protegiese. Si se tiene en cuenta la deidad y la humanidad de Cristo, en ese sentido, Cristo está capacitado para dicha tarea. Vean Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2, 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado como hombre, como el segundo Adán, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él está capacitado por la experiencia también, no solamente por su divinidad, sino por su experiencia humana. Además, como él menciona en Mateo 28, 18, todo poder, todo dominio, toda autoridad ya le ha sido dada en el cielo y en la tierra porque se la ganó a pulso, se la ganó con su muerte, venciendo al pecado y venciendo al diablo. Entonces, la disposición de Cristo de guardar a los suyos es tan grande como su capacidad de hacerlo. No solamente Él tiene el deseo de hacerlo, sino Él tiene el poder ilimitado para hacerlo. Porque la voluntad del Padre es que no pierda a ninguno de su pueblo y también en ello Cristo mismo se deleita. No solamente Él hace la voluntad del Padre, sino que se deleita haciendo la voluntad del Padre. Tiene además Cristo un interés personal con cada uno de los que salva, puesto que los ha comprado para sí mismos. Somos muy valiosos para Cristo. Escucha bien, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él puede y está haciendo dentro de nosotros por su buena voluntad. ¿Y sabes qué es eso? Hacernos a su propia imagen, a la imagen de Cristo. Es solo por eso que somos valiosos para Él, por lo que Él es y está haciendo dentro de nosotros. Entonces, Cristo es responsable de custodiarlos, protegerlos. Por eso los preserva de ser devorados por el pecado. Hermanos, el nuestro no es un Salvador débil, sino uno vestido de omnipotencia. Esto se manifestó aún durante los días de su humillación. Número 1, al echar fuera demonios. Si estando Él en una situación de humillación, miren, echó fuera demonios, sanó enfermos, calmó la tempestad con la autoridad de su palabra. Estando en una posición de debilidad y como siervo. ¿Cuánto más ahora que ya fue glorificado? También quedó demostrada su autoridad cuando con una sola palabra hizo caer a tierra a los que habían venido para arrestarlo. Y eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, el versículo 6. Quedó asimismo demostrado en forma suprema en su victoria personal sobre el sepulcro, sobre la muerte, que era para nosotros algo inevitable. Cristo usa el mismo poder omnipotente para ordenar todos los asuntos de su pueblo y para dirigir constantemente sus voluntades y acciones a lo largo de toda su peregrinación terrenal. Miren, Él puede establecernos sin mancha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Dice Judas 25. Esta es la segunda gran razón. La primera gran razón fue que Dios tiene el poder de guardarnos. La segunda gran razón es que no solamente esta promesa es de protección en esta vida, sino que va más allá de esta vida, la gloria. Cristo no solamente protege a su pueblo en esta vida, sino que ha provisto para su gloria y para su felicidad en el más allá.
Véanlo. No solamente yo puedo decir, yo, además de otras oraciones, según la promesa de Judas 24 y 25, yo sé que voy a ser preservado en esta vida de no llegar a ser apóstata, pero esta promesa va más allá de mi muerte. Apunta a la gloria personal y corporativa de toda la iglesia. Miren, su gracia y su poder son de tal magnitud que cumple todo lo que Dios ha propuesto y ha prometido. Cristo establece y presenta a su pueblo delante de Dios individual y corporativamente. La presentación individual de cada uno de nosotros ocurre al momento de la muerte, cuando Cristo recibe al creyente en su presencia. Cuando morimos físicamente, Cristo nos va a recibir, si somos creyentes. Nuestro cuerpo queda acá. Esta es una bendición inigualable. Nuestro espíritu va a abandonar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu será conducido de inmediato a la presencia de Dios. Y Cristo mismo nos va a admitir en el cielo y nos va a presentar delante del trono de Dios. Eso también promete Judas 24 y 25. Ya libres de la corrupción y la mancha, el espíritu del creyente muerto es recibido en la gloria de Dios, de manera inmediata en el momento de la muerte física. El Señor establecerá delante suyo al espíritu redimido de un pecador justificado y perfeccionado. El Señor lo recibirá con gran alegría en su corazón. ¿Por qué? Porque ese creyente ya empezó a reflejar las perfecciones de Cristo. Las perfecciones de Cristo. Sin perder nuestra identidad, ya empezaremos a reflejar esas expresiones de Cristo, perfecciones de Cristo. En ese momento lo pondrá en honor supremo, lo llenará de gloria, le dará expresiones supremas de su amor y lo contemplará con deleite. Véanlo, vean esa perspectiva de cómo nos ve el Padre según esta oración de Judas, los versículos 24 y 25. En el momento, repito, de la muerte del creyente, Cristo recibe a cada espíritu lavado con su sangre, lo abraza eternamente y con sublime gozo lo presenta en la gloria de Dios. Por eso para nosotros la muerte no es el final, es la bienvenida al cielo. Si aquí ya tenemos un gozo temporal, en el cielo tendremos un gozo mayor, pero aún temporal. ¿Dónde vendrá el gozo completo? Cuando seamos resucitados, cuando nuestro cuerpo también resucite en gloria. Entonces ahora sí será el gozo eterno. Pues eso también vemos en Judas 24 y 25. Entonces, nuestro pasaje también mira al futuro, al momento en que Cristo presentará a sí mismo pública, escucha bien, pública, externa y corporativamente al pueblo escogido. Todos sabrán que somos elegidos. Ya no solamente nosotros lo sabremos, ya no solamente algunos hermanos, ya no solamente Cristo, sino que será un acto público donde todo el universo sabrá, estos son mi pueblo y estos son los reprobados. Y sabremos quiénes son los reprobados. Entonces, la cabeza y Salvador que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la presentará a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable, como leemos en Efesios 5, versículos del 25 al 27. Ese será el resultado cierto y triunfante de su amor y será la consumación de nuestra redención. Entonces vean esto, hermanos. Todos serán perfectamente conformados a su imagen. Nos presentará delante de Dios para que Dios nos inspeccione, pero nos acepte y apruebe porque ya estamos en Cristo. Entonces, ya para ir finalizando nuestro primer punto, es Cristo el que toma su lugar delante de Dios como triunfante mediador. Sí, pero ya no a solas, ya no solo,
sino junto a los hermanos que Dios le ha dado, y el que confiesa ser uno con ellos y se deleita en el fruto de sus manos. Los presenta sin mancha, justificados, santificados y glorificados. Y lo hará, como dice Judas, con gran alegría. Al final del versículo 24, para presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, con gozo, porque entonces, y solo entonces, Cristo de manera completa verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, como dice Isaías 53:11. Cuando todos los elegidos sean salvos y estén reunidos en la gloria. Porque hay muchos elegidos que no han sido salvados todavía, no han sido llamados ni regenerados. En cambio, lo que leímos la semana pasada en Judas 15, leemos acerca de la condenación que les espera a los apóstatas. Pero en los versículos 24 y 25 contemplamos la dicha exquisita destinada a los redimidos. Solo ellos van a resplandecer para siempre en la justicia de Cristo, y Cristo mismo se deleitará con la iglesia como compañera de su felicidad. Véanlo cómo es mutuo. Cristo es nuestro deleite y la iglesia es su deleite. Y Él puso su vida por cada uno de nosotros. Punto número 2. Cristo el Señor merece suprema alabanza. Esta es una doxología de grandes cualidades porque está dirigida a un Dios de infinitas perfecciones. Es más, los atributos y las palabras usadas aquí no son suficientes para describir al tipo de Dios trino que tenemos. Y es una doxología maravillosa. Aquel que es poderoso, aquel que puede mantenerlo sin mancha, aquel que tendrá gran gozo, aquel que está en gloria, es único, es sabio, véanlo, es único, es sabio, es salvador. Para Él la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, hoy, mañana y siempre. Así sea. Amén. Es una expresión de alabanza, una doxología, aunque breve, las verdades divinas que enfoca son inmensas. Dado que el Señor está vestido de gloria y belleza, siempre debemos adjudicarle estas excelencias. Cada vez que nos dirijamos a Dios tenemos grandes motivos, aún estando en aflicción, en pobreza, en enfermedad, podemos decir, pero mi Dios es maravilloso, pero mi Dios es excelso, pero mi Dios está lleno de amor, es un Dios justo, santo, perfecto, puro, verdadero, fiel, lleno de gracia y de amor, porque la tuvo conmigo, no estando obligado a salvarme. Podemos decirlo. Entonces vean cómo no nuestras circunstancias externas determinan quién es Dios, sino que las cosas que determinan quién es Dios es su mismo ser, su misma esencia. ¿Quién es Él? Y por lo que Él es como Él actúa. Repito, con santidad, con justicia, con verdad, con pureza, con rectitud, con fidelidad, con amor, con gracia, perdón. Y esa gracia y ese perdón especiales solamente están en Cristo para pecadores como nosotros. Entonces, los santos deben de publicar y proclamar siempre las perfecciones de su Dios, así como Judas. Aquí no sabemos si Judas estaba siendo tentado, si estaba siendo probado, pero vemos que escribió esto. Y para escribir esto no es de la noche a la mañana, tienes que haber caminado un tiempo considerable con el Señor para conocerlo de esa manera. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Entonces, todos hicieron esto, no solamente el apóstol Judas, sino en todas las cartas de Juan, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de los hebreos, el que escribió la carta a los hebreos, hicieron esto. Entonces nosotros debemos de imitarlos en exaltar a nuestro Dios. Debemos de exaltarlo. Miren, vean esto.
Aquí se magnifica, lo que aquí se magnifica es la fuerza y suficiencia de Cristo para cumplir con todas las exigencias de su mediación redentora. Por eso Cristo es el Señor y Él merece siempre suprema alabanza, no solamente durante los cultos, sino en todo nuestro estilo de vida. Cada día, en especial en los cultos, pero todos los días debemos de darle las gracias, debemos de darle la honra, la alabanza, no solamente con nuestros labios, sino, como vimos en el primer punto, ayúdame porque quiero cumplir. Sosténme porque tengo deleite en tus preceptos, en tus mandamientos. Cuídame porque yo también soy responsable de hacerlo. Entonces, Cristo es adorado como aquel que va a completar en forma triunfante la obra que se le ha encomendado. Una obra que ni siquiera un arcángel podría haber cumplido. Nadie iba a poder hacer esto. Nadie podía sufrir, escucha bien, la ira de Dios en la cruz y resucitar. Un arcángel no hubiera podido, un serafín no hubiera podido. Solo Dios soportó la ira de Dios. La segunda persona de la Trinidad soportó la ira de la primera persona de la Trinidad. Y solo porque Él como hombre fue obediente, fue el Cordero sin mancha, es que el Padre lo resucitó por nosotros. Entonces, nadie sino Cristo, quien es al mismo tiempo Dios y hombre, podía actuar como mediador. Nadie sino una persona divina podía ofrecer adecuada satisfacción a la justicia divina. Nadie sino alguien de infinitos méritos podía proveer un sacrificio de infinito valor. Nadie sino Dios podía preservar a las ovejas en medio de los lobos. Cristo es nuestra sabiduría. Véanlo. Vean primera a los Corintios en el capítulo 1. Primera carta de Pablo a los Corintios. En el versículo 24. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, número 1, es poder de Dios y número 2, sabiduría de Dios. Una sabiduría para los creyentes llamados de los judíos y de los gentiles. Para el resto del mundo, Cristo es locura. La predicación es locura. Es una tontería, es una vacilada para ellos. Pero para nosotros ya no. Para nosotros fue, pero ya no. Ya hemos entendido con la gracia de Dios. Entonces, la consumada sabiduría de Cristo se manifestó durante los días de su carne. Ante los hombres abrió los secretos de Dios. De manera general a todo el pueblo y de manera específica a los llamados. Porque en un momento de su ministerio les dice: solo a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. A los demás no, por parábolas. Pero aún así es sabiduría de Dios para ellos. A ellos gracia común, a ustedes gracia especial. Una gracia especial que salva. A ellos una gracia, pero que no salva. Serán dejados en sus pecados. Declaró que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Sabes cómo chocó? ¿Cómo enojaba este tipo de palabras cuando salían de la boca de Cristo? Porque los judíos veían a Cristo como un simple hombre, como tú me ves a mí, un simple hombre común y corriente. Yo sí lo soy. Ahora sabemos que Cristo no era, pero a Cristo lo veían como un simple hombre. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? El que llegue a ver a Dios, ¿qué pasa? Muere. Y Cristo decía: yo hago todo lo que he visto. Yo a mi Padre lo veo todo el tiempo. Es como chocaba en la mente de esto. Decía: ¿cómo es posible que éste hable así? ¿Qué se cree? Y cuando decía: yo y el Padre uno somos,
Agarraron piedras y vamos a matarlo. Esto enojaba mucho a los judíos. Ellos decían, si nosotros que somos el pueblo elegido de Dios, nos está prohibido mirar a Dios, porque cualquiera que mira a Dios cae fulminado. ¿Que se cree? No anda con nosotros, no es discípulo de nadie del Sanedrín. Se opone a los escribas, a los maestros. ¿Quién es? Viola el día de reposo. ¿Qué se cree este? Por eso es locura. Pero Él es la sabiduría. Es locura los que se pierden, pero es sabiduría para el creyente. Es poder de Dios para el creyente. Es a través de la locura del Evangelio como hemos sido salvados. Entonces, de esa manera y con esas palabras, Cristo afirmó la existencia de una igualdad en esencia y poder entre Él y su Padre. Además, Cristo no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, porque Él conocía el interior del ser humano. Cualquiera que se acercaba como aquel joven rico, ¿qué me falta? O sea, Cristo, ¿me falta algo a mí cumplir? Cuando tú ya me debiste de haber abierto las puertas del cielo, ¿me hace falta algo a mí? Así se presentó este hombre, joven rico. Cristo lo llevó al antiguo pacto. Los mandamientos tienes que hacer. Todo esto he guardado desde mi juventud. Hace años que estoy haciendo esto, Señor. Estás atrasado. Ah, ¿sí? Tu codicia te está matando. Y en vez de arrepentirse, se quedó con su codicia y su dinero y abandonó a Cristo. Y pues la Biblia no nos dice que fue salvo, así que podemos afirmar que él está condenado en el infierno. El joven rico. Los que oían sus enseñanzas se maravillaban y decían, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Los que lo vieron crecer allá en su tierra. La singular sabiduría de Jesús se manifestó al contestar y silenciar a sus enemigos. Nunca nadie ha hablado como este hombre, testificaron los que habían sido enviados a arrestarlo. Y a tal punto confundió a quienes lo criticaban y lo juzgaban, que Mateo, el evangelista, testificó diciendo, nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía, ninguno osaba hacerle más preguntas. Por lo tanto, puesto que Cristo está investido de omnisciencia, pues todo sabiduría, no encontramos defecto ni en sus palabras ni en sus obras. En cambio, por ser Él así, nosotros que no somos sabios, debemos de llevar todos nuestros problemas a Él en oración, confiando absolutamente en Él, poniéndonos nosotros mismos y todos nuestros asuntos en sus manos. Cristo fue singularmente idóneo para la obra que se le encomendó, puesto que el único Dios, nuestro Salvador, según Judas, es el que recibe y es el único que debe recibir la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Por medio de Cristo, démosle a Jesús la gloria como tal, porque solo Él nos lleva al Padre. Así como los que están en el cielo arrojan sus coronas a los pies de Cristo, a los pies del Cordero que leemos en Apocalipsis, y exaltan sus excelentes perfecciones, así debemos hacerlo nosotros ahora, mientras estemos en esta tierra. Todos nuestros logros, todos nuestros avances, todas nuestras victorias, Señor, todo es tuyo. Tú quisiste que yo logre esto, pero es por ti. No me lo des para mi satisfacción, Señor, dámelo para servirte mejor. Nosotros podemos decirle, Señor, dame riqueza. Pero si eso te va a glorificar, dámela. Pero si mi pobreza te va a glorificar, déjame pobre. Si estás enfermo, Señor, si sanándome te voy a dar más gloria, sáname. Pero si en mi enfermedad te doy más gloria, déjame enfermo. Ayúdame a soportar nada más. Estando en esta condición desagradable, ¿te estoy dando más gloria a ti? Pues que así sea.
Yo soy salvo, estoy en tus manos, tú tienes mejores planes para mí. Vean cómo no queremos cambiar la agenda de Dios. Nosotros debemos de ser cambiados para hacer su voluntad. Y puesto que Cristo mismo se sujetó, escucha bien, a tan indecible deshonra y humillación por amor a nosotros, sufriendo hasta la muerte y muerte de cruz, no solo físicamente por el odio de los judíos y de los gentiles, sino muerte de cruz bajo la ira del Padre Santo y justo que tú y yo merecíamos. Por eso, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a honrarlo? ¿Cómo no le vamos a decir, Señor, tú mereces suprema alabanza en cada minuto de mi vida? Tú mereces suprema alabanza en cada decisión que tomo. Tú mereces suprema alabanza en cada cosa que quiero hacer o dejar de hacer, o que te estoy pidiendo que me des, o que estoy pidiendo que me quites. Esto te está dando suprema alabanza. Vean que no es lo mismo venir y cantar aquí. Y bueno, ojalá y podamos seguir haciéndolo. Que Dios nos siga permitiendo tener voz. Sí, pero si en mi día a día, como vimos en el contexto, no estoy siendo responsable por obedecer sus preceptos, entonces, ¿de qué sirve decirle, Señor, ayúdame? ¿Ayúdame a qué? Te voy a decir. ¿A cumplir tus sueños? ¿A cumplir tus deseos? ¿A cumplir tus planes? Puede decir Dios, ¿y mi voluntad dónde queda? Ni le haces caso a mi voluntad. Solamente son tus emociones, tus instintos, tus impulsos, tus anhelos, tus sueños. Y solamente para eso me buscas. Que no seamos esos, hermano. Repito esta frase, puesto que Cristo mismo se sujetó a tan indecible deshonra y humillación por amor a nosotros, sufriendo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a honrarlo? También debemos alabar al Padre, honrando al Hijo. También. Porque Dios el Padre gobierna a través de Cristo por lo que Cristo hizo. Porque Cristo se hizo obediente hasta la muerte, repito, y hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, dándole autoridad y gobierno sobre el universo. Y desde ahí ahora reina como Rey de reyes y Señor de señores. Cristo conquistó este reino universal como un derecho legal. Escucha bien, porque lo conquistó como hombre, como el segundo Adán, tentado, débil, como hombre. Lo conquistó como un derecho legal precisamente por su justicia perfecta y su obediencia inmaculada a la ley de Dios, al pacto de obras por nosotros. Porque lo hizo como nuestro representante en carácter del segundo Adán, el mediador, el fiador, el representante legal de los pecadores delante de Dios. Entonces, como Dios y hombre, Cristo no solamente merece autoridad y dominio sobre la tierra, sino que también merece toda la honra en el universo completo, aún en el reino celestial, no solamente en la tierra, sino en el reino celestial, ante ángeles y principados y potestades. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, a Cristo están ahora sometidos los ángeles y las autoridades y los poderes. Miren, Primera de Pedro, vamos a pasar a nuestros últimos versículos. Primera de Pedro 3, retrocedemos unas páginas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22, hablando de Cristo, porque ese por la resurrección de Jesucristo menciona el versículo 21, quien habiendo subido al cielo, quien habiendo sido entronizado y glorificado, está, miren, sentado a la diestra de Dios. Si él solamente fuera hombre, sin ser Dios, Dios no compartiría su gloria con una criatura imperfecta. Entonces esa frase, está a la diestra de Dios, significa que es hombre y es Dios. Miren, y a él están sujetos, número 1, ángeles, número 2, autoridades, número 3, potestades.
Entonces, ¿Cristo va a reinar o ya está reinando? Ya está reinando en sentido espiritual. Y lo que viene continúa en sentido espiritual, pero ahora será también de manera física y de manera total. Porque si en el cielo están sujetos a Él ángeles, autoridades y potestades, aquí en la tierra están sujetos a Él los inconversos y nosotros los creyentes. Dios está reinando y nada de lo que sucede en este mundo, nada de lo que pase en tu miserable vida y en mi miserable vida escapa de sus planes. Todo Él ya lo planeó, hasta nuestras desgracias las planeó. Porque muchos piensan, cuando me va bien, es que es la voluntad de Dios. Cuando me va mal, ese diablo se interpuso en la voluntad de Dios. No, hermano. El diablo es el diablo de Dios. El diablo solo hace lo que Dios le permite hacer en tu vida y en la mía. Pero él está sujeto a la autoridad de Cristo, lo acabamos de leer. Entonces, cuando nos va mal, no es que el diablo tomó por un momento el poder y te está zarandeando. Y Dios no puede quitártelo de encima. No, no, hermanos, no. Todo lo que nos pasa, aún lo más triste, ha sido planeado por Dios. Ha sido dirigido y planeado y es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito. Cada uno tiene un trato diferente de parte de Dios. Pero si ya somos salvos, somos las personas más dichosas, podemos unirnos a Judas y leer y memorizar y exaltar a Dios con esta oración y agregarle nuestras palabras y modificarla con gratitud desde el fondo de nuestro corazón. Cristo el Señor merece suprema alabanza. Así concluye Judas, siervo de Jesucristo, como leemos en el versículo 1. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, la más solemne de todas las epístolas. Escucha bien, la más solemne de todas las epístolas. La termina con un himno de santa exaltación a la gloria presente y a la gloria futura de Dios Padre y del Cordero. Hermanos, ya para terminar, que Dios nos recuerde día a día el motivo por el cual debemos exaltarlo a Él todos los días. Que Él nos recuerde día a día el motivo por el cual debemos exaltarlo. Si yo te pregunto de manera personal después del culto, ¿tú por qué exaltas hoy a Dios? Porque me acaba de dar un buen trabajo. Eso se lo da a los inconversos. Bueno, es que me acaba de cambiar mi coche, es que me saqué la lotería. Eso se lo da a los inconversos, al joven rico. No, la respuesta debe de ser, yo hoy, quizás enfermo, quizás debilitado, quizás adolorido, quizás triste, quizás incomprendido, quizás solo, pero yo puedo darle gloria a Dios porque me perdonó en Cristo. Estoy en sus manos. Y no solamente eso, me ha dado su espíritu, me está conformando a la imagen de Cristo. Yo, imperfecto, indigno, se fijó en mí y no me va a soltar hasta que perfeccione su obra en mí. Y si no la perfecciona, que eso no será en esta vida, la perfeccionará en la gloria. Pero estoy seguro en sus manos. Lo que me pase está dentro de los planes bondadosos de Dios. Repito, hermanos, lo peor que tú y yo merecíamos de parte de Dios ya sucedió y le sucedió al Cordero sin mancha, le sucedió a Cristo. Lo peor de Dios que había para nosotros, la ira de Dios por ser pecadores, Cristo ya la llevó. Y en contraparte, lo mejor ha empezado, el perdón de Dios, el perdón legal. ¿Sabes lo que eso significa? El perdón legal de Dios. Reconciliados con su santidad y su justicia, no por mérito propio, sino por la vida perfecta de Cristo. Entonces, repito, hermanos, que Él nos recuerde día a día el motivo correcto, verdadero, único por el cual debemos exaltarlo día a día. No por bendiciones temporales, sino por la bendición eterna que ya cumplió. El Evangelio anuncia la mayor promesa y ya fue cumplida. Cristo muriendo por nosotros. Dios ya es nuestro Padre en Cristo. Cristo ya hizo la obra de redención. Ya es nuestro Señor y Salvador.
Y ya el Espíritu Santo nos ha llamado y nos ha vivificado y ya mora en nosotros, nos está santificando. Que todos los días recordemos, estando alegres o estando tristes, estando en la abundancia o en la escasez, Cristo murió por pecadores. Yo soy un pecador. Esa es la obra que nos debe de motivar, escucha bien, para vivir vidas de domingo a sábado, vivir vidas progresivamente que agraden, glorifiquen y exalten a nuestro trino Dios. Que nuestra oración ferviente cambie y no pedirle cosas que pienso yo que van a favorecer mi felicidad. Señor, esto que me des me va a hacer más feliz. No, no, no. Ese sería el ámbito de la autocomplacencia. Sino que estemos orando en el ámbito de la autonegación. Señor, ¿esto te agrada? A mí no me gusta. Muchos años te pedí que lo quites de mí, pero esto te agrada. Esto no me gusta. Pero si te agrada, ayúdame a soportarlo. Ayúdame a sobrellevarlo. Entonces, la vida cristiana no se trata de tener fuerzas para ya no experimentar miedo, sino seguir avanzando a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre, a pesar de estar incómodos, de estar angustiados, pero yo te sigo, yo te glorifico, no porque soy feliz en esta vida, sino porque tú me has dado la reconciliación con ese Dios justo, perfecto y verdadero y santo que ahora es mi Padre por ti. Nadie podía salvarse a sí mismo, solo Cristo lo hizo. Entonces, unámonos a Judas y digamos al Dios Trino, quien ya nos salvó en Cristo, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora en mi vida, a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis situaciones adversas, y por todos los siglos. Amén. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a entenderla y vivirla, y que no permita que seamos teólogos teóricos, sino que permita que aunque sepamos poco, seamos personas que confiemos en Él, para la gloria del Hijo, para la honra del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra, sigamos con el culto de adoración a Dios.